Buenas tardes a todos. Quería primero darles las gracias por asistir, también darles las gracias a la Fundación Rafael del Pino por prestarnos estas instalaciones, estas salas magníficas que sin ello no hubiera sido posible, y quería darle las gracias especialmente a nuestros ponentes. Todos tienen una larga trayectoria en el sector, saben mucho de lo que hablan y van a intentar hablar mucho, por eso vamos a intentar hacerlo un poco acotado. Vamos a intentar buscar soluciones, hablar del futuro de la energía en España. En el foro de Davos, que está sucediendo ahora mismo, hay 5 paneles en los cuales están hablando de este tema. Hablan de energías renovables, de petróleo, de cómo va a afectar los precios del petróleo al futuro de los sistemas energéticos, cómo habían sido planteados, cómo va a afectar los nuevos precios y cómo van a evolucionar. Vamos a intentar hablar de todo ello aquí, pero también vamos a hablar de todo ello con nuestro foco, con el foco sobre España, y un poco cómo va a afectar y cómo afrontar las políticas a futuro. Cuento con un panel inigualable, la verdad es que estoy muy orgulloso y agradezco otra vez a los panelistas su presencia. Creo que han tenido una respuesta insuperable, y desde Global Shapers, que es la organización que organizamos este evento, que es Shaping Davos, que es el primer Davos fuera del foro de Davos, donde nos han permitido a los Shapers, a los jóvenes, ir un paso más allá, dar pie a la población, a los profesionales de nuestros sectores, a participar en ese diálogo que se hacía solo en Davos, participar de una forma mucho más interactiva y desde las ciudades. Madrid es un ejemplo, y por eso quiero dar las gracias también por participar. Contamos con Claudio Aranzadi, que fue ministro de Industria, es ingeniero, fue embajador de la OCDE. Voy a hacerlo corto porque los perfiles son inigualables y podría estar hablando una hora de cada uno. Carlos Sallén, que es director de Políticas Energéticas, es ingeniero también, ha estado en el regulador varias veces y también ha estado en NERA. Gonzalo Escribano, que también es ingeniero, es doctor en Economía y es investigador del Cano, y nos ayuda también a la organización de esta mesa. Antonio Merino, que es director de Estudios y Análisis Económico del entorno de Repsol. Luis Sánchez Tembleque, subdirector adjunto de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, secretario ejecutivo de ARIAE y cocher en Medrec. Pedro Linares, que es vicerrector de Integración en la Universidad Pontificia de Comillas, y ha sido profesor mío hace poco. Y trabaja en el IIT como investigador, también lleva cátedra BP y otras muchas actividades. Y Javier García es emprendedor, pero también ha sido fundador del Hub de Global Shapers en Madrid, y por eso también le agradezco la doble postura aquí, que nos honra. Sin más, quiero dar la palabra a Claudio Aranzadi y quería preguntarle un poco sobre su visión, su prolongada visión sobre la política energética y cómo debemos afrontar el futuro. Muchas gracias por la invitación. Teniendo en cuenta la restricción temporal, voy a tratar de fijarme en aspectos muy concretos, pero que a mí me parece que son relevantes y que además en algunos casos son controvertidos. La primera cuestión es que recordar algo que es obvio, pero que, en mi opinión, por ejemplo, en la orientación de la política energética comunitaria no se ha enfatizado suficientemente, y es que existe un claro trade-off entre el objetivo de competitividad y los objetivos de seguridad y sostenibilidad que forman parte de este famoso trilema. O dicho de otra manera, si se plantea en términos familiares, digamos, para los de ciencias como un programa de optimización, que existe un objetivo de minimización del coste de suministro, que cifraría el objetivo de competitividad, con restricciones de seguridad y sostenibilidad que, cuanto más constrictivas sean, más encarecen el suministro energético. O dicho de otra manera mucho más simple, que es imposible tener una energía barata, segura y limpia simultáneamente, y que la opinión pública no ha recibido este mensaje suficientemente, sino que normalmente ha recibido el contrario. Segundo punto, las restricciones que derivan, y voy a tomar como ejemplo lo que supone el vector de sostenibilidad fundamental en la Unión Europea, que es la política de descarbonización, están provocando en Europa, o van a provocar, un cambio, en mi opinión, cualitativo en el modelo regulatorio, en concreto del sector eléctrico, en relación al paradigma de los modelos eléctricos liberalizados que consagraron las directivas de mercado interior. ¿Por qué?
Por un lado, porque la entrada creciente de tecnologías de generación a coste variable cero, a través de lo que se ha denominado efecto merit order, están propiciando una caída continua de los precios del mercado al por mayor, de tal manera que los precios de la energía, de manera creciente, son una señal insuficiente para las nuevas inversiones y, sin embargo, son cada vez más importantes los ingresos derivados de los pagos por capacidad y los complementos regulados para las energías renovables. Esto quiere decir que, de forma creciente, el mercado al por mayor de electricidad, de energía, está siendo cada vez más irrelevante y que esto difícilmente se corregirá con un aumento de los precios del CO2, incluso si las reformas previstas por la Unión Europea en el mercado, para el mercado, digamos, de CO2, conducen a precios más altos o incluso en la solución británica de un suelo para el precio de CO2. Otro aspecto de esta nueva realidad es que la nueva capacidad de generación se decide de forma centralizada por una instancia administrativa. La capacidad total se decide en forma de demanda de capacidad en los mercados de capacidad y el mix de tecnologías, nuclear y distintos tipos de tecnologías renovables, se deciden también de forma administrativa. Aparte, digamos, en estas tecnologías su retribución está fuera del mercado y bien sea a través de los contratos por diferencias del Reino Unido o a través de mecanismos tipo benchmarking en España, se establecen precios que no tienen nada que ver ni con el mercado ni siquiera con la tecnología marginalmente más baja. Este modelo, aunque se utilicen instrumentos de asignación competitiva para la capacidad en los mercados de capacidad o para las renovables de cada tecnología, que es un poco lo que se prevé hacer en el Reino Unido, es un modelo regulatorio cualitativamente diferente, como decía inicialmente, al paradigma inicial de modelo liberalizado. Y tiene un nombre que no es nada nuevo, es modelo de comprador único, que en España, nosotros en la media es bastante más joven, pero a los que somos más viejos sabemos que esto existió en un determinado momento en la llamada LOSEN, la ley anterior a la ley eléctrica de 1997. Este modelo requiere que el mix regulación-mercado se desplace hacia el lado de la regulación. Es cierto que la innovación tecnológica puede introducir espacios de competencia que no existen ahora, pero lo que que la decisión de nueva capacidad y la decisión de mix de tecnología se adopte de forma centralizada, al menos durante mucho tiempo, seguirá siendo una necesidad. Y esto cambia radicalmente, como digo, la lógica del modelo en la medida en que se suponía que la inversión debería ser inducida exclusivamente por los precios del mercado de la energía, con un cierto complemento en el mercado de servicios complementarios, etc. ¿Esto qué implica? Que si el mix regulación de mercado se desplaza hacia el lado de la regulación, entre los riesgos típicos del mercado energético, los riesgos de mercado tecnológico, geopolítico y regulatorio, el riesgo regulatorio adquiere una relevancia especial. Este riesgo, como todos los riesgos, está asociado esencialmente a la variabilidad, es decir, a que varíen continuamente las reglas o las normas que caracterizan el marco regulatorio. Pero estas reglas tienen que variar. Tienen que variar porque hay que corregir los errores de los reguladores anteriores, no existen reguladores omniscientes y, por lo tanto, eso hay que descontarlo. ¿Cómo se compensa este condicionamiento de un mayor riesgo regulatorio? Que los cambios, aunque haya que hacerlos, tengan un cierto grado de previsibilidad y sean consistentes con una lógica de política energética que debe plasmarse de alguna manera. Y de ahí yo creo que es importante resucitar una tradición que en España se perdió en 1991, donde hubo el último plan energético, que el Gobierno deba presentar ante el Parlamento y comprometerse con unas líneas de actuación de política energética que establezcan un patrón estable, general, de política energética, al que deba ajustarse los distintos cambios que pueda haber en el ámbito de la regulación. Esto además coincide con un cierto cambio de orientación también en Europa. En Europa, en la última comunicación de la Comisión relativa a los objetivos para 1930, se ha establecido el mecanismo de los planes nacionales. Bien, es cierto que no con la misma idea que los planes energéticos en su momento en España, pero porque, digamos, su objetivo es la supervisión del cumplimiento de los objetivos fijados por la Unión Europea, pero que en cualquier caso, previsiblemente en el futuro, y dependiendo evidentemente de la capacidad y de la autoridad de la Comisión de imponer modificaciones en estos planes presentados por los países, de alguna manera se acercan a la idea de un plan energético que yo creo que es algo fundamental de cara a la minimización del riesgo regulatorio en el futuro. Con esto termino. Muchas gracias. Por favor,
Carlos. Muy bien, yo lo primero agradecer la invitación que nos han hecho a este interesante foro. Yo diría, un poco por ligar con un poco lo que ha dicho Claudio, yo creo que lo que hay claridad es que la Unión Europea y España en particular, con mucha más énfasis, debe apostar de verdad por la descarbonización de su economía. ¿Por qué? Porque está demostrado que la mejora del grado de autoabastecimiento ante crisis como las que podemos estar viendo en estos meses, la mejora de la competitividad y la mejora del medio ambiente, yo creo que son elementos que son de por sí positivos para las economías españolas y europeas. La buena noticia es que desde el sector eléctrico hay tecnologías ya para solucionar este incremento del 80% de la demanda que, según la Agencia Internacional de Energía, vamos a tener de aquí a 2040. Incremento que una tercera parte solo va a ir a los países OCDE, esencialmente en reposición de sus activos y en mejora de las calidades de sus suministros, pero dos terceras partes de esos 20 trillones en jerga americana, que son billones en jerga europea de dólares, hay que invertir de aquí a 2040. Eso es mucho dinero. En esos países no OCDE, esencialmente en los países que están en desarrollo hay que hacer inversiones, pero también hay que dar una solución a los 1.300 millones de personas que no tienen suministro, y que es una obligación importante que tenemos como sociedad y como tejido empresarial, ¿no? Pero todos los países están buscando hacer eso en sus economías, y por lo tanto va a haber una lucha por un recurso como es el financiero, que es muy averso al riesgo, y por lo tanto los países que han ofrecido en los últimos años y las economías, de bloques de economías que han ofrecido en los últimos años estabilidad regulatoria, se van a llevar el gato al agua. Europa ha tenido muchos fallos esencialmente en supervisión, no ha supervisado correctamente la aplicación de las normas que ella misma publicaba, las interconexiones no ha sido potente en obligar a que se hicieran, no ha habido homogenización, hay 28 normativas diferentes, no se han hecho análisis de los colaterales de las normativas que iba sacando, no había análisis de eficiencia con el 20-20-20, por ejemplo. Las señales reales no han coincidido con lo que decía, digamos, desde la parte más política. Por ejemplo, creemos que se ha hecho demasiado foco en medidas en el sector eléctrico, en esa descarbonización, tanto en España como en Europa. ¿El resultado cuál ha sido? Que en los últimos años, pese a haber sido los líderes, Estados Unidos nos ha comido el territorio en el aumento de emisiones, en reducción de la competitividad, y no solo por el shale gas, sino por las cuñas gubernamentales de las que luego podemos hablar, que se han ido metiendo en las tarifas eléctricas, y en la reducción del autoabastecimiento, que ahora somos más dependientes del carbón, por ejemplo, americano. Y España ha tenido muchos fallos, todos, no voy a detener en ello. La tarifa se ha usado como un cajón desastre en la que se han metido un montón de cosas, y eso ha obligado que luego a tratar de parchear todo y generar un montón de incertidumbres que lo que han hecho es retraer la inversión y hacernos poco atractivos de cara al futuro, y tener mucho más esfuerzo que hacer a la hora de atraer a esos inversores en el futuro a 2040, que quieren invertir mucho en los sectores para modernizarlos, ¿no? Muchas gracias. Y viendo a futuro, ¿qué medidas podrían tener España en la Unión Europea? Bueno, yo creo que a nivel europeo yo diría que habría que plantear un regulador único, con de verdad potencia en lo que haga, que tenga capacidad de homogeneizar y plantear regulaciones y que no haya, digamos, una suma de diferentes modelos, y que establezca normas eficientes, que hagan los análisis de colaterales que pueda haber en las intervenciones en el CO2, en eficiencia energética, etcétera, etcétera, ¿no? Y que supervise. Y, por ejemplo, que haga que el ETS sea una señal de verdad de descarbonización, no como existe ahora mismo. España, pues en España yo creo que lo que habría que tener de una vez por todas es un pacto de Estado, que no cada vez que haya un cambio de gobierno pues se tenga que poner en entredicho lo que han hecho los anteriores, y eso es muy importante porque muchos países atraen a los inversores porque no hay una continuidad en el tiempo de esto, ¿no? Hay que hacer una hoja compartida entre todos los agentes, no solo las administraciones de toda índole, sino los diferentes agentes que intervienen en el sector. Hay que dar mucha más credibilidad a la estabilidad regulatoria. No nos podemos creer que las políticas energéticas que hace un país están desacopladas de lo que hagan los demás, y no nos podemos creer que los inversores futuros no van a ver lo que se ha hecho con los inversores ya con sus inmovilizados, y que, digamos, eso se ha hecho en el pasado y no se va a hacer en el futuro, y por lo tanto hay que ser muy cuidadosos. Y en elementos concretos yo diría que hay que limpiar la tarifa eléctrica, esas cuñas gubernamentales, en España en especial. Hay que apostar por las renovables, las maduras, y dar I+D a las no maduras, porque el futuro está en las renovables. Hay que hacer una fiscalidad verde, que de verdad dé las señales que se quieren para esa descarbonización, ya que hay que adecuar el mercado a una alta
penetración de renovables y por lo tanto dar soporte a aquellas tecnologías que permiten un poco que la seguridad de suministro se mantenga. Muchas gracias. Y ahora saltamos, vamos un poco más al petróleo, que creo que es un tema que nos está volviendo a estar en boca de todos, y le agradecería a Antonio Merino que nos pusiera un poco. Bueno, pues en principio, lo primero, daros las gracias por la invitación, por compartir este panel. Ya no os doy más las gracias porque tenemos muy poco tiempo, aunque luego estamos para lo que queráis en las preguntas, pero creo que es muy pertinente que la gente pueda decir en 3 minutos 2 mensajes. El primer mensaje es: la energía es un tema de competitividad y de empleo. Luego habrá una trilogía, pero el problema desde el punto de vista del petróleo es básicamente que no se convierta en una desventaja la utilización de la energía. Podemos ver lo que está ocurriendo con el valor industrial en Europa y con otros países. Claro, el problema es tomar medidas a largo plazo y decir, oiga, ¿qué nos tiene que decir este señor del largo plazo si no sabemos si el petróleo está ahora a 50, a 46 o a 60? Pues eso es lo importante, decir algo al largo plazo en momentos en los que no sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque si miramos a largo plazo, 2 elementos. Históricamente los precios del crudo son superiores a los precios de las commodities y de los bienes agrícolas, a pesar de que disponemos de la misma tecnología para todo, por 2 razones. Una, porque tiene un declino natural y una situación natural en unos determinados sitios, y 2, porque hay un cártel. Y el cártel busca la estabilidad de precios, pero básicamente lo que hace es que invierte no todo lo que pueden producir, sino que invierte en función de sus relaciones, digamos, como cártel y con sus ministerios de Hacienda respectivos. Si nosotros pensamos que esa situación ha desaparecido y que la tecnología que hay ahora, que es el fracking, es equivalente a la tecnología de una manufactura, que sabemos que no hay riesgo exploratorio, sino que el petróleo está ahí, debajo de ustedes, y lo que tenemos es, como una industria, que meter unos tubitos, fracturar y sacar, pues entonces estaríamos en otro largo plazo. Estaríamos en un plazo en el que los precios del crudo serían, literalmente, se acercarían en términos reales a los de los bienes industriales, a los de las manufacturas sí, pero sobre todo a los bienes, a las commodities agrícolas y metálicas. Por ahora no hay evidencia de que ese sea el caso. La OPEP sigue, los recursos naturales siguen en estos países. Lo que hay es un problema de corto plazo, y ese problema de corto plazo tiene, como he dicho, una incógnita que no lo sabemos ninguno sobre el largo plazo, y es: ¿realmente se va a convertir en el petróleo en exploración y en producción, en una manufactura, y todo lo que obtengamos lo vamos a obtener sin riesgo de lo que nosotros llamamos riesgo exploratorio? Es decir, ya sabemos dónde está. En mi opinión, no es el caso. Lo que tenemos ahora es un ajuste de corto plazo en el cual los precios del crudo se vienen abajo como se vinieron en el año 86, porque el cártel dice, oiga, yo puedo reducir mi producción, pero si reduzco mi producción, hay alguien que no está reduciendo la producción y obtiene esa producción, su aumento de producción, a un determinado precio. O nos ponemos todos de acuerdo, o ¿qué hacemos? Vamos a ver quién es el que tiene los costes más bajos y vamos a ver cómo se limpia todo esto de esa sobreoferta. En ese contexto está la economía mundial y los efectos. En 3 minutos esa parte la dejo con más cuestiones que preguntas. La economía mundial. Los efectos del precio del crudo, cuando bajan de esta magnitud, tienen que ser positivos. Entonces, la regla normalmente es un 10%, te da una décima más de crecimiento económico. Existen circunstancias conexas, que es lo que dice el Fondo Monetario en su reciente publicación de perspectivas, de que la economía viene creciendo menos de lo que realmente creíamos que estaba creciendo, y que además estamos sin posibilidad de que al bajar los precios haya política monetaria, bajada de tipos de interés, y en una zona en la que hay 2 versiones de la deflación. Oiga, si hay deflación, la gente espera porque piensa que muy pronto van a bajar aún más los precios. O 2, esta deflación es sana porque afecta a la energía, afecta a una serie de costes, y si usted mantiene lo que hay hoy, que no hay presiones salariales, lo que va a tener es una ventaja competitiva. En ese contexto entro al caso español. Efectos económicos en España. 1. España, en su matriz energética, consume más petróleo. 2, aquí hay algunos especialmente que a lo mejor no van a estar de acuerdo conmigo. España se benefició muchísimo de la bajada de crudo en los años 70 porque fue el país que tenía mayor dependencia del crudo. Hoy la dependencia del crudo de España, aunque sea alta, se concentra básicamente y exclusivamente en el sector transporte. Transporte de mercancías y transporte privado.
Entonces, los efectos económicos que tenga España diferenciales tiene que ver con el peso en la cesta de los consumidores de los productos que tienen su precio relacionado con el crudo. El IPC, 12% es el peso de la energía. Suponiendo, que es mucho suponer, que el coste marginal de la electricidad tiene algo que ver con el petróleo, y no nos olvidemos, con el gas o con el carbón, pero que tiene que ver con lo que está ocurriendo en la industria del fracking y que bajan, todos los precios del IPC energético deberían bajar. Si tomamos solo carburantes, les digo, ya pesa un 6, lo tengo que apuntar porque no lo voy a ver, es el 6,75, lo tengo que ver continuamente porque cuando yo llegué al sector energético era el 3,45. Entonces, el 6,45, una bajada de 20% como tiene, ya, pues suman ustedes, y estamos hablando de un punto del PIB, de un punto de la cesta de los consumidores de ahorro que se puede gastar en otro. Desde el 6,75 hasta el 12 no sabemos cuánto va a bajar, pero sí sabemos que baja el gas natural, que baja la calefacción y algo la electricidad. Ya tenemos un efecto positivo sobre la economía española en margen de mayor consumo clarísimo. ¿Qué es lo que ocurre? Que es cierto que tiene otro efecto, que es un efecto diferencial, que es sobre la inflación. ¿Ustedes creen que el efecto a igualdad de caída de los precios del crudo, es decir, que las petroleras siempre bajamos los precios de los productos cuando baja el precio del crudo y de los productos internacionales? Siempre. Está la Comisión Nacional de la Competencia. Pero cuando lo bajamos, lo que les quiero decir es, en el IPC no es lo mismo en el IPC español que en el IPC de estos países. Y como el IPC es lo que tenemos en la cabeza para fijar los aumentos salariales, no va a ser igual en los aumentos salariales. España tiene menor carga impositiva y un mayor peso de los carburantes. Conclusión, la bajada del IPC diferencial en España ante una reducción de un 30 a un 40 de los precios del crudo, digo 30 o 40 porque ha bajado un 60, pero esperemos que las petroleras también vivamos, ¿no? Entonces, automáticamente tiene un efecto sobre el IPC diferencial, va a bajar un poquito más el IPC y la moderación salarial, comparativamente, suponiendo que hubiera un sistema único, también mejoraría. Si me permiten que les diga entonces, con esta visión de lo que es el largo plazo, que como les dibujo, grosso modo, es que va a aumentar un poquito el precio del crudo, ¿cuál es el principal mensaje? El principal mensaje es que España es absolutamente dependiente del petróleo, que nosotros pagamos muchísimo por el petróleo. De hecho, nos vamos a ahorrar en la balanza exterior española 16.000 millones, según mis cálculos, de euros por menores pagos por importaciones. Está hecho con una caída del 40, pues pónganle otros 2.000 millones de euros, 18. Es fundamental que en España, si hay recursos, se puedan explotar. Eso significa que si hay recursos convencionales, se puedan investigar y explotar. Y si hay recursos no convencionales, se puedan investigar y explotar. Hay casos en los que la legislación, como es el caso italiano, ha cambiado y ha favorecido que pasen de producir el 1 o el 2% de su producción de petróleo a producir el 8 o el 9. Eso en España supondría unos ahorros fundamentales, por no hablar de qué significa valor añadido y empleo. 3 minutos y medio, 4 minutos. Muchas gracias. Lo tomamos para el debate. Yo creo que de aquí, por lo que llevamos, va a haber varias preguntas y varias intervenciones. Gonzalo Escribano, que nos puede dar una visión más global del trade-off que ya se trataba antes y ponernos un poco más en el plano más macro. Bueno, pues yo también me sumo a los agradecimientos y voy a intentar condensar lo que podría ser varias tesis doctorales en 3 tweets, ¿no? Básicamente. Primero, que la situación de seguridad energética de España es comparativamente buena. Es decir, esto no se hace mucho tremendismo y no es verdad. Yo tengo aquí algunos datos. Bueno, yo me tiré varios años calculando un índice de seguridad energética del mundo mundial y España salía muy bien y nos salía todo perfecto. Al mes de terminarlo vino las revoluciones árabes y ya pues, nos fastidió absolutamente todos los números, con lo cual, para que se dé una idea de lo frustrante que pueda ser este tipo de ejercicios, ¿no? Pero bueno, hay un índice que nos dice, el índice, lo tengo tuiteado también, así que lo pueden ver ustedes, un índice que nos dice que España está en el número 13 del ranking de seguridad energética de 25 grandes consumidores que hace la Cámara de Comercio estadounidense. España tiene un índice de diversificación de importaciones de gas y de petróleo de los más altos de Europa y esa diversificación es buena. Y lo mismo en diversificación de fuentes energéticas. Nuestro problema es básicamente un problema de seguridad económica, no de seguridad de abastecimiento. Y esto es curioso porque el trade-off al que se refería Claudio, ¿no? de entre seguridad y competitividad, pues en el fondo cuando tú hablas de seguridad
física y de seguridad económica ya estás incorporando el tema de la competitividad. Es decir, seguridad energética es tener acceso a los recursos energéticos que necesitas a un precio asequible. Como definimos asequible, pues ya es otra cuestión. Y bueno, pues ahí España, pues hombre, no está mal. Nuestro problema es, por tanto, de conectividad, y luego pues podemos ver más en el largo plazo. Pues si nosotros tendemos a importar más de países más inestables políticamente y tendemos a importar más de países que tienen una peor gobernanza de los recursos naturales, y eso es inseguridad y riesgo a largo plazo. Pero no estamos ni mucho menos peor que otros países de nuestro entorno europeos, en absoluto. Más bien estamos un poquito por encima. Segundo, bueno, en ese dilema entre competitividad y seguridad, la cuestión es cuánto estamos dispuestos a pagar por la seguridad energética. Claro, aquí tenemos dos visiones distintas. Si venimos de un mundo de la seguridad dura, de seguridad de soberanía de un país, etcétera, la seguridad no es divisible. No se puede estar un poco seguro. ¿Estás seguro o estás inseguro? Pero en el mundo de la seguridad económica sí que tú tienes un gradiente. Y por tanto, en el fondo, lo que se trata es de decir cuánto estoy dispuesto a pagar por la seguridad energética. ¿Cuánta seguridad energética quiero y a qué precio? Entonces estamos viendo, en función de nuestras preferencias, dónde nos podemos situar. Y eso lo que te obliga es a tener una buena cartera bien diversificada y óptima en su distribución, tanto de países de los que importas como de mix energético. Es decir, si tú tienes muchas renovables y mucha nuclear, son más caras, pero, como ha dicho bien Claudio, coste marginal cero, la nuclear prácticamente, por tanto tú tienes mayor coste o menor rentabilidad, pero una muy grande seguridad. Tú sabes que las renovables siempre van a estar al mismo precio, salvo que haya riesgo regulatorio. Ahora bien, tendríamos en una sociedad avanzada que ser capaces de controlar el riesgo regulatorio mejor de lo que controlamos el riesgo de si el Estado Islámico se carga el Mosul o si Boko Haram ataca en el delta del Níger. Desgraciadamente no siempre es así, pero eso es otra cuestión que dejo a cualquiera de mis compañeros, probablemente a la gente de la comisión. Luego, por tanto, eso con respecto al dilema no estamos tan mal. Y lo mismo con los países. Nosotros podríamos importar todo nuestro gas y todo nuestro petróleo de Libia porque es lo más cercano, es la calidad, etcétera, pero no tiene sentido. Tiene sentido económico en términos de riesgo poner unos límites y diversificar porque eso te permite gestionar mejor tu cartera de riesgos. Tercer tuit, los retos. Hombre, hemos tenido muchos excesos. Aquí lo que ha habido en el pasado es cuando tú estás hablando de un bien contingente, como lo vemos los economistas, un bien contingente como es la seguridad futura de nuestro abastecimiento o de precios bajos en el futuro, tú te puedes situar en lo que llamamos los economistas la línea de certeza. Yo estoy dispuesto a pagar mucho por colocarme en la línea de certeza de saber que voy a tener seguro abastecimiento energético y estoy dispuesto a pagar mucho por ello. Cuando tú te sitúas con elevados riesgos y un riesgo multidimensional sobre la línea de certeza, el precio puede ser prohibitivo. Y yo creo que se han cometido muchos excesos ahí en España en el pasado. Por ejemplo, excesos en el despliegue de las renovables, excesos en las capacidades de gas, de importación y de ciclos combinados, excesos en capacidades de almacenamiento como el Castor. Probablemente nos hemos acercado innecesariamente a la línea de certeza en un cálculo económico que no era necesariamente el óptimo. Por tanto, primer reto, hacer un buen análisis de cómo podemos optimizar nuestra cartera de riesgos tanto en el mix de generación como en el mix de importaciones y dependencia geográfica. Segundo reto, y me parece fundamental, necesitamos una estrategia de seguridad energética de verdad, integrada. No buenas palabras y buenas retóricas, no, sino un buen consenso al respecto. A mi juicio, y esto es una crítica que yo creo que se debe hacer, la administración española no atiende como debe, ni con los recursos que debiera, ni con la importancia que debiera, ni con el peso político que debiera mantener, sus retos energéticos internacionales. ¿Quién sigue ahora lo que va a pasar en las elecciones en Nigeria? Que es nuestro principal, si no me equivoco, Antonio, hoy es nuestro primer suministrador. Vamos a tener elecciones ahora, ¿qué pasa? ¿Quién sigue lo que está ocurriendo con el devenir constitucional de la reforma constitucional en Argelia, por ejemplo? Muy poca gente, porque la gente que está en el ministerio con temas internacionales son pocos, tienen muchísimo trabajo y están dedicados exclusivamente, porque no les queda otro remedio, a transponer las directivas comunitarias a España. Entonces, oigan, mire, eso no es una política energética exterior, porque una política energética exterior no puede ser una oficina de transposición del acervo comunitario, tiene que ser otra cosa.
y por tanto hay que invertir más recursos y hay que hacerlo de forma más integrada y estratégica. Y esos son los retos con los que me quedaría quedar. Muchísimas gracias. Luis Jesús, yo creo que vamos encaminando y hay cosas que ya se han sacado en concreto, cosas en las que se han estado de acuerdo, hay cosas que yo creo que va a dar más para el debate. Te agradecería que si pudiéramos ahondar un poco más en qué viene después y cómo enfrentarlos. Muchas gracias ante todo por la invitación. La verdad es que bueno, se ha visto todo, un panorama amplio, macro de la situación. A mí me gustaría poner un poco más el foco en el sector eléctrico en este caso y en el futuro. Me comentabais que había que hablar del futuro de la energía en España, pero vamos a poner un límite en ese futuro, vamos a poner un límite de 4 o 5 años, ¿no? ¿Cómo vemos la energía, la electricidad en el año 2020 más o menos? Partiendo de la situación actual. La situación actual es una situación en la que tenemos un sector eléctrico en este momento. La primera característica es que está sobrecapacitado, o sea, tenemos sobrecapacidad por todos lados, en generación, en transporte, en distribución. Hay una gran sobrecapacidad. ¿Por qué? Pues porque venimos de una crisis y porque venimos también de unos excesos que antes comentaba Gonzalo. Tenemos un sistema eléctrico en el que nunca nos ha faltado el suministro. Quiero decir, estamos acostumbrados a esa seguridad de suministro eléctrico porque no nos ha faltado. La verdad es que la calidad del suministro es muy buena. Y tenemos también un mercado que está funcionando, que viene funcionando desde el año 98 y los precios del mercado eléctrico son razonables, son precios que bueno, son competitivos a nivel en general, comparados con los europeos. Otra cosa son los precios minoristas, los precios que se cobran a los consumidores finales. Esto es distinto, ¿no? Porque viene también, pues ahí está incluido todo lo que es la política eléctrica que se ha ido desarrollando y política energética, otro tipo de políticas que también comentaba antes Carlos. Desde esta visión, ¿qué puede pasar en el año 2020 o 4 o 5 años? Bueno, pues que tengamos que seguir consumiendo, que tenemos que seguir utilizando lo que tenemos. Lo que tenemos es, porque hay sobrecapacidad, tenemos energía nuclear, tenemos energías renovables, tenemos capacidad para consumir con centrales de gas, de ciclo combinado, pues todo esto es lo que tenemos que seguir consumiendo. Y sobre todo tenemos también que hacer algo que quizá a lo mejor hemos hecho poco, que es, aparte de consumir este tipo de energías primarias, también fomentar un poquito más la eficiencia energética. La eficiencia energética, sobre todo en el sector eléctrico, y no digo ya en la parte de generación, pero sí en la parte de consumo, hay mucho margen de actuación. Tenemos una curva de carga en este momento, una curva de carga diaria, en el que la potencia en valle se duplica casi para llegar a la punta. O sea, pasamos de una potencia en valle muy baja a una potencia en punta muy elevada. Esto es ineficiente, esto no puede ser. O sea, el que tengamos que duplicar la capacidad de funcionamiento desde el valle a la punta, pues es algo ineficiente, porque toda central adicional que vaya viniendo, o incluso potencia adicional, es más cara. ¿Esto por qué es? Pues porque la demanda lo ha querido así. La demanda tiene esa forma de consumir y nadie la ha guiado. O sea, la demanda, vamos a distinguir, hay una demanda industrial y de pymes que sí que está guiándose por los precios, por supuesto. Esto es un 75% y ya es bastante. El 75% de la demanda pues va siguiendo la señal de precio y tiene una cierta gestionabilidad y trata de consumir cuando los precios son más bajos. Pero hay una demanda del otro 25%, que es la que de alguna forma hace que esa punta se eleve hacia las 8 o las 9 de la tarde, de las 8 a las 9 de la noche, se eleve sobre todo en invierno, y que es la demanda doméstica del sector servicios, que no ha estado guiada hasta este momento. O sea, los precios les dan igual, tenemos como tarifas planas hemos tenido tarifas planas para la demanda, y esto nos ha llevado pues a que tengamos esa punta tan elevada frente al valle. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues en el mercado en este momento hay una serie de equipos pequeños, equipos que pueden ser adquiridos por 28 millones de consumidores domésticos y pymes, 28 millones, equipos pequeños, de pequeño tamaño, que tienen un precio relativamente bajo, como pueden ser paneles fotovoltaicos, como puede ser, etcétera. Esto podemos hacer que el consumidor no sea solamente consumidor, sino también que produzca la electricidad en su vivienda. Puede ser un prosumer, que se llama, ¿no? Ahora también estamos inmersos en un plan de expansión de los contadores electrónicos con telegestión. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que ya dentro de muy poco tiempo nos van a poder facturar en función del consumo horario. Si nos pueden facturar en función del consumo horario, pues tenemos posibilidades
de tratar de consumir cuando los precios son más bajos y dejar de consumir o consumir menos cuando los precios son más elevados. Aquí puede haber ahorros y aquí, sobre todo para los innovadores, pues hay un margen de ganancia enorme, sobre todo para empresas comercializadoras y empresas de servicios energéticos. ¿Qué se puede hacer también más? Pues hay también baterías que empieza a haber en el mercado para poder acumular de forma alternativa, en lugar de ceder esa energía a la red, pues acumularla para luego consumirla cuando los precios de la red del mercado son más elevados. ¿Qué hay también? Pues vehículos eléctricos, hay un incipiente desarrollo de los vehículos eléctricos que también pueden tener una importancia de cara a futuro, porque por un lado hay una cierta gestionabilidad de la demanda con el vehículo eléctrico, pero por otro también lo que hacemos es ganar eficiencia también en el sector transporte. Esto es importante. Entonces, este tipo de equipos a disposición de los consumidores, sobre todo 28 millones de consumidores, pues pueden cambiar el sistema eléctrico, pueden cambiar el negocio eléctrico. Hoy es un negocio verticalmente integrado generalmente en el que la generación ha sido la estrella, pero esta generación o este negocio puede ir variando su centro de gravedad hacia la distribución. ¿Por qué la distribución? Hasta ahora el distribuidor está acostumbrado o viene gestionando energía y pasa esa energía desde el transporte a los puntos de consumo. Con la producción distribuida, esa energía también se pasa desde los puntos de consumo a otro punto de consumo, incluso al transporte. Pero no solamente eso, el distribuidor, ya con los contadores electrónicos, con telegestión, va a empezar a gestionar muchísima información. Se va a convertir en una empresa tecnológica de información. Con lo cual vamos a tener un distribuidor que va a gestionar no solamente energía de arriba a abajo, sino también de abajo a arriba y izquierda a derecha, y también información que va a ser necesaria para poder coordinar todos estos tipos de instrumentos que hemos comentado. Entonces, la figura del distribuidor se va a convertir en clave de cara al futuro, así la veo yo, y será el centro de gravedad del negocio energético. Y por ahora lo quería dejar ahí. Muchas gracias. Voy a pedirle a Pedro Linares si puede, yo creo que enlazar con esta línea. Sí. Bueno, muchas gracias. Y la verdad es que es un lujo tener estar sentado en una mesa con expertos como estos. Lo malo es que te chafan absolutamente todo lo que querías contar. Pero voy a ver si enlazo, como decías, con lo que estaba contando Luis Jesús, porque yo cuando pienso en el futuro del sector eléctrico, para empezar, el futuro del sector eléctrico del sector energético en general, para mí el futuro es 2040-2050. 2020 es pasado mañana y 2030 un poquito más allá, ¿no? Entonces, cuando me decía Sebastián que pensáramos en el futuro del sector, yo me ponía un poco en plan futurismo a ultranza, ¿no? Vamos a ver, ¿qué es lo que nos espera, ¿no? Y ahí la verdad es que a mí lo que me parece apasionante de los retos que nos esperan en el sector energético es que todo este paradigma que hemos venido discutiendo, el petróleo, la regulación, el comprador único, las grandes inversiones, a lo mejor nos lo destrozan en los próximos 10 años, un poco la línea que decía Luis Jesús, ¿no? Imaginemos un futuro en el que el almacenamiento finalmente sea barata, de repente hay un breakthrough en almacenamiento o en renovables, y de repente ya no nos hacen falta las redes eléctricas. Y esto no sabemos cuándo va a pasar, pero a mí no me sorprendería que nos pasara de aquí a 2040. Ahí aparece un futuro apasionante para el que haya tenido cintura, claro, para los otros, para los que coja con el pie cambiado regular, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las cosas que a mí me parecen muy interesantes para pensar. Evidentemente no podemos dejar de ser realistas y tenemos el sistema que tenemos y vamos a tardar mucho tiempo en dejar nuestros coches y en dejar de usar las gasolinas, pero yo creo que conviene empezar a prepararse para algo que puede estar ahí y que no sabemos cuándo llegará, ¿no? Y el otro gran reto, que también lo ha introducido Luis Jesús, para mí es el consumidor. Cuando Luis Jesús, por ejemplo, comentaba el potencial que hay, ¿no? No solo es el potencial de desplazamiento de consumos, que es un desplazamiento, nosotros hemos hecho algún estudio y no es verdad que la punta, hay una diferencia entre la punta y el valle del doble, pero al final la diferencia en precios no es tanta. Al final, si pones a un consumidor a gestionar sus consumos, a desplazarlos a lo largo del día, pues a lo mejor se ahorra 50 euros al año. Joder, por 50 euros al año tú no te metes en berenjenales, ¿no?
Entonces, para mí la clave no es tanto eso como, primero, el potencial absoluto de eficiencia. Cuando hablamos de seguridad energética y de lo complicado que es tener un portfolio de seguridad, y por otro lado sabemos que tenemos un potencial de ahorro energético de entre un 35 y un 40% de toda la energía que consumimos en España, no haciendo cosas disparatadas, simplemente aplicando bien las tecnologías que ya tenemos o que van a llegar, dices, joder, aquí me falta un elemento muy importante de la ecuación, ¿no? Y relacionado con esto, y es ya el tercer punto que quería comentar en estos 3 minutos, o 3 minutos y medio. Para poder movilizar eso hace falta algo que hasta ahora en el sector energético nunca se ha estudiado, o se ha estudiado muy poquito, que es la psicología del consumidor. Cuando decimos, o cuando acabo de decir, joder, por 50 euros nadie cambia nada. ¿Y por qué no? Si todos cambiamos por 50 euros la tarifa del teléfono, ¿por qué en los móviles estamos haciendo unas cosas y en energía no estamos cambiando nada? ¿Por qué cuando nos planteamos si cambiar la iluminación decimos, joder, no voy a cambiar las bombillas estas de bajo consumo, que tengo Kerio, que sé cómo funcionarán? El reto de ese potencial que hay de eficiencia energética en el consumidor, sobre todo en el consumidor doméstico, los 20 y tantos millones, no en el industrial que ya es muy listo y sabe hacer las cosas, ¿no? El reto de atacar a esos 28 millones de consumidores y de conseguir aprovechar todo ese potencial que está sin aprovechar por nuestros fallos de conocimiento, por nuestros fallos de información, porque no tenemos tiempo para ocuparnos de todo, a mí ese es uno de los retos que me parecen apasionantes para el futuro del sector, y a ver si los emprendedores nos ayudan a resolver. No hace falta. Nada, desde mi situación de privilegio, de las alturas, pues voy a intentar, bueno, en primer lugar, no solamente agradecer a los Global Shapers el haberme invitado a este panel, sino darles la enhorabuena por lo que creo que es una muestra de la capacidad de lo que pueden hacer los jóvenes en nuestro país. Lo que nos preguntaba Davos con este Shaping Davos es qué se puede hacer en cada país para mejorar un poco la situación del día a día, y en este caso en el sector energético. Es evidente que España es un país que cuenta con empresas muy sólidas y de muy larga tradición en el sector energético, pero quizá fallamos. Una de las cosas en las que podríamos mejorar es en el ecosistema emprendedor, en los innovadores, en la gente que crea nuevas empresas en el sector energético, y dinamizar un poco el sector en este sentido, y acelerar esas nuevas tecnologías de las que estabas hablando, que aunque es verdad que se pueden hacer previsiones a muy largo plazo, el emprendedor piensa en corto, porque al final las empresas estas que no tienen suficientes recursos para hacer inversiones a largo plazo tienen que vivir al día a día. ¿Por qué creo que es especialmente importante emprender en el sector energético como país? Primero, porque como consumidores nos permite elegir más. Va a resolver necesidades que hoy no están resueltas, va a mejorar nuestra competitividad, va a diversificar este mercado en concreto, va a crear empleo y va a acercarnos nuevas innovaciones, porque muchas veces son los emprendedores los que asumen el riesgo y normalmente fallan, pero algunas veces tienen éxito, los que realmente son el agente transformador. Y dejar de ver la tecnología como un riesgo, tal y como aquí se ha planteado, y yo lo entiendo, lo que se quiere decir tecnología como riesgo, y asumirla como país, como una apuesta de futuro, y acercar esas tecnologías de las que finalmente no solamente se beneficia el consumidor, sino también el país. Pero existen, quizá lo que nos podríamos preguntar es por qué no hay más innovación, más emprendimiento en el sector energético en España y en general. Uno es porque la barrera de entrada es muy alta. Yo creo una empresa en el sector energético, soy muy consciente de lo que cuesta levantar pues las decenas, las centenas de millones de dólares para montar una empresa en el sector, lo difícil que es, que no hay capital riesgo que asuma inversiones de este nivel, a este plazo, con este riesgo. Una de las nuevas cosas que debemos ver en el emprendimiento del sector energético son nuevas formas de financiación, early stage y luego también crecimiento. Es muy necesario algo que se ha apuntado aquí, que es la seguridad jurídica, que si a ustedes les parece riesgoso, imagínense el que tiene 1 o 2 años para tener éxito y si no, se va. Eso lo hemos visto en las renovables. Y pues también estamos muy expuestos a variaciones de precios. No quiero ni pensar el que se haya metido a innovar en el sector energético, por ejemplo, de los biocombustibles en España, cuando ahora el precio del crudo ha caído pues, a la mitad de lo que estaba antes.
¿Qué oportunidades tenemos? Una cosa que está clara que tenemos en España, en el sector energético, es talento. Y este panel es una muestra, no solamente de inteligencia, de estrategia en el sector, sino grandes empresas con gran tradición. Y esto lo podemos aprovechar. Por ejemplo, Repsol tiene el fondo de emprendedores que incuba dentro de una gran empresa jóvenes emprendedores, de manera que estos riesgos a los que yo señalaba del joven emprendedor, pues un poco los mitiga y le da acceso no solamente a capital, pero sobre todo a recursos y a instalaciones que de otras maneras pues no podría tener. Otra gran oportunidad es el intraemprendimiento, es decir, que estas grandes empresas que manejan sus propios ritmos y sus propias estrategias se vuelvan más emprendedoras, que los empleados de estas grandes empresas busquen también estas alternativas, estas formas de acercarse al consumidor, de utilizar la información como fuente también de riqueza. Pocas empresas generarán tanta información como, bueno, empresas de sectores como la red eléctrica española, y ahí hay oportunidades de negocio, ahí está el Big Data, ahí hay muchas aplicaciones app, hay muchos jóvenes emprendedores que estarían encantados de innovar en el sector energético vía, por ejemplo, inclusión de las TICs utilizando el Big Data que generan estas grandes empresas. Hay también una enorme oportunidad en lo que es nuevos materiales, que es lo que se dedica en mi empresa, el sector químico, nanotecnología, en los que España tiene también una posición muy privilegiada. Pero el punto que más me gustaría insistir en este sector es, como mensaje final, es: tenemos grandes empresas en España en el sector energético, nos falta el componente del emprendimiento, no solamente a nuestro país. Emprender en el sector energético es muy complicado y yo creo que como país aquí la apuesta es combinar los esfuerzos de estas grandes empresas, tanto la información que generan, las instalaciones, e incubar y trabajar juntos para generar un ecosistema fértil para el emprendimiento en el sector energético.